Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar una nueva clase en la cual vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados con una mezcla entre funciones financieras y la función buscar B. Con eso vamos a trabajar en el día de hoy. Pero antes de empezar con eso, necesito que vayamos a la hoja que se llama fila y columna, porque ahí vamos a desarrollar un par de funciones que son muy útiles y que nos van a servir bastante para poder propagar funciones que involucren el buscar B y en donde tengamos que auto-incrementar el número de la columna. ¿Se han fijado que en el buscar B uno tiene que decir, por ejemplo, que el dato está en la columna 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6? Bueno, puede ser que nos encontremos con alguna situación en la vida real en la cual nosotros tengamos que obtener, por ejemplo, todos los datos que que estén entre la columna 2 y la columna 20, por decirles alguna cosa. Entonces, imagínense que ustedes tengan que estar poniendo ya, buscar B, coloquen el valor buscado, el nombre de la tabla, le pongan al principio columna 2 y después le ponen falso para hacer una consulta exacta. Pero imagínense que después ustedes tuvieran que estar propagando la fórmula para el lado o para abajo y quieran hacer que en la siguiente celda ya no sea la columna 2, sino que sea la columna 3, después que venga la columna 4, después que venga la columna 5. Imagínense tener que estar haciendo ese proceso por cada vez que ustedes tengan que marcar una columna. Es de locos, es de locos. ¿Ya? La idea es que ustedes no tengan que estar escribiendo la misma fórmula y después estar reemplazando el número, porque ahí uno se puede, no solamente va a perder tiempo, sino que se pueden equivocar, obviamente, en transcribir los números. ¿Ya? Entonces, por esa razón, vienen como en nuestro rescate las funciones fila y columna, ¿ya? Que son las que nosotros vamos a desarrollar ahora. Entonces, nosotros vamos a ir acá a la hoja fila y columna para mostrarles ahí un ejemplo muy sencillo de cómo opera este asunto. Para eso dice, considere el siguiente listado de trabajadores. Ese rango nosotros ya lo seleccionamos, lo convertimos en tabla, que fue lo que alcanzamos a hacer en esta suerte de clase que tuvimos el día lunes, y le colocamos un nombre. Y a esa tabla, si no me equivoco, le pusimos trabajadores. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que nos pide la columna correlativo es que nosotros generemos los números del 1 al 15. ¿Ya? Ustedes dirían, pero esta cuestión es súper fácil, porque podríamos poner esto, 1, 2, 3, 7, 8, 9 y ya, y seguir escribiendo todo para abajo. Pero obviamente la idea es hacerlo mediante una fórmula. Bueno, ¿qué fórmula se podría poner para esto? Yo podría poner acá el número 1, podría ir a la celda de abajo y poner que esa va a ser igual a la celda anterior más 1, y después relleno hacia abajo y tengo todos los números escritos del 1 al 15. Pero la idea es escribir una sola fórmula acá arriba. ¿Ya? Escribir una sola fórmula que se propague al tiro para abajo, sin necesidad de definirla de manera recursiva. Ya. ¿Cómo se hace eso? Primero, y ahí necesito un poco de la interacción de ustedes. Esta fórmula, ¿la voy a llenar hacia abajo o la voy a llenar hacia el lado? Póngalo ahí en el chat, por favor. Cuando nosotros queramos rellenar, ¿ya? Cuando nosotros tengamos toda la intención del mundo en rellenar una fórmula hacia abajo, nosotros vamos con números correlativos, nosotros vamos a trabajar con la función fila. ¿Sí? Con la función fila vamos a trabajar cada vez que nosotros queramos rellenar una fórmula hacia el lado. En cambio, cuando nosotros tengamos la intención de hacer un relleno hacia el lado, vamos a emplear la función columna. ¿Ya?
cada vez que nosotros queremos rellenar hacia el lado. Esa es más o menos la regla para desarrollar estos ejercicios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Para que se entienda mejor esta idea, yo voy a ir a la celda A1. ¿Ya? Si yo voy a la celda A1, ustedes recordarán de la primera clase de Excel que nosotros tuvimos en la vida, ¿ya? Recordarán ustedes el lunes 5 de agosto del año pasado. Cuando nosotros tuvimos la primera clase de Excel, yo les decía que todas las celdas de una hoja tienen una dirección, ¿ya? La dirección de cada celda se especifica en base a una letra y a un número. La letra representa la columna y el número representa la fila. Entonces, cuando decimos A1, significa que estamos en la columna A y que en la fila es el 1. ¿Qué es lo que nos permite hacer la función fila? La función fila me permite a mí obtener el número de fila, porque por eso es el nombre, que tiene una celda. Me explico. Voy a tomar, por ejemplo, una celda cualquiera, antes de desarrollar este ejemplo para que ustedes lo vean más claro. Voy a poner igual fila, y dentro de fila voy a escribir, por ejemplo, F25. ¿Ya? Simplemente por colocar un ejemplo. Si yo tomo la celda F25, yo sé que F25 se encuentra en la columna F y que tiene asociado el número 25. ¿Ya? Y que la fila es el 25. Entonces, cuando yo aprieto Enter, el resultado me va a dar 25. Si yo escribo, por ejemplo, fila, y le pongo acá A1, ¿qué pueden ver ustedes? Que la columna es la letra A y que el número de fila corresponde al número 1. Entonces le damos Enter y ahí me va a dar 1. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo escribo esto, por ejemplo, escribo en la parte del correlativo, pongo igual fila y le pongo A1, lo escribo de esa manera y doy Enter, ustedes van a ver que todos los números se van a generar hacia abajo. Y eso es lo que nosotros vamos, y eso es lo que yo les voy a compartir acá en el chat. Entonces vamos a ver acá el chat, y aquí yo les comparto la fórmula. Y ustedes me dirán, ¿y por qué pasa esto? Porque resulta que como yo me voy a propagar para abajo, observen ustedes, que aquí me va a tomar la fila de la celda A1. La siguiente me va a decir fila de A2, fila de A3, fila de A4, fila de A5, fila de A6. ¿Se fijan? Se va manteniendo constante la letra que está asociada con la columna y se mantiene constante la letra asociada con la columna y el número que tiene que ver con la fila va variando de uno en uno. Y al ir variando de uno en uno, se produce este efecto de que los números se estuvieran generando de manera correlativa. Hasta ahí. Esta parte, les quedó alguna duda con respecto a eso? ¿Ya? Para saber si es que les puedo ayudar, si es que les puedo explicar eso bien. ¿Ya? Creo que ven de que yo pongo fila de A1. El A1 tiene el número 1 como fila, entonces al arrastrar para abajo vas a generar todos los números que quieras en forma correlativa hasta que puedas eh, llegar hasta donde lo necesites. En vez de A1, profe, podría haber sido, por ejemplo, esto. Podríamos haber puesto, no sé, en vez de fila A1, haber puesto fila F1. Perfecto, no habría ningún problema. Lo único que importa es que la fila que tú vayas, la celda, perdón, que tú vayas a considerar como referencia, tenga el número 1 como número de fila. Porque de ahí para abajo vamos rellenando. O sea, podríamos haber escrito algo tan ridículo como esto. Fila XFD1, por ejemplo, y el número 1 igual se habría propagado, y el número 1 también se habría propagado hacia abajo. Por ejemplo, aquí podría haber puesto XFD1,
Y listo. Y ustedes ven que los números igual nomás se generaron de manera correcta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Entonces vamos acá con nuestro, con nuestro primer ejemplo. ¿Qué nos dice acá? A partir de esta lista desplegable vamos a mostrar todos los valores del trabajador seleccionado. Entonces ustedes ven que en la primera columna tenemos todos los números correlativos. ¿Qué es lo que nos dice acá? Número, y ustedes ven que ya tenemos una lista con todos los valores, ya con todos los números del 1 al 15. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá tenemos el correlativo, tenemos el RUN, nombre, apellido paterno, apellido materno, número de hijos y sueldo base. Quiero que ustedes vean, por favor, chicos, que en el fondo es como si yo hubiese tomado todos los títulos de esta tabla, los hubiese copiado y los hubiese pegado abajo, ¿ya? Esa es la cosa. Y la idea es que si yo selecciono algún trabajador de ese listado, ustedes puedan generar automáticamente todos los datos de ese trabajador. ¿Ya? Eso es, eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo seleccionara el número 4, ¿ya? Si yo seleccionara el número 4, por decirles alguna cosa. Entonces, donde diga correlativo, yo tengo que volver a marcar el número 4. Cuando diga run, quiero ver cuál es el run del trabajador que tiene el número 4. En este caso me debería decir 14.300.697-2. Cuando diga el nombre, va a tener que decir Honorato. Cuando diga apellido paterno, Sitges. Cuando diga apellido materno, va a tener que decir Frontera. Cuando diga hijos, va a tener que mostrar el 3 y el sueldo base va a ser 1.494.946. Eso es lo que nosotros queremos obtener a partir del número 4. Por supuesto que si yo cambiara al número 9, necesito que me genere todos los resultados asociados con el número 9. Yo creo que esa parte está bastante clara, lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, antes de meterle fórmula a todo esto, chicos, es necesario que nosotros le coloquemos un nombre a esta celda. ¿Ya? A la celda que tiene el número, porque ese número yo lo voy a utilizar en cada una de estas celdas. Entonces aquí en vez de ponerle 9, vamos a darle botón derecho, si lo prefieren así, definir nombre, y aquí yo le voy a escribir número seleccionado. Nótese que lo estoy escribiendo sin tilde, simplemente para que sea más cómodo referenciarlo. ¿Ya? Nunca está de más hacer esta acotación, que el nombre de la celda se le coloca solamente el nombre se le coloca a la celda que tiene el número. Bueno, o sea, la celda que tiene en este caso el número 10, o sea, el número 9, esa es la celda que tiene que llevar el nombre. La celda donde dice, la celda que tiene la palabra número, esa no tiene que ser considerada para efectos de nombre. Entonces le hemos puesto nombre a la celda con el número 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si yo quisiera, por ejemplo, encontrar el run, yo diría que el run sería un buscar B. ¿Por qué un buscar B? Porque dado un número de trabajador, voy a extraer todos los datos de él.
Entonces, si yo tengo acá el número 9, digo, perfecto, el valor a buscar. Buenos días, Benjamín. Si yo tengo acá el número 9, quiero obtener todos los datos asociados con dicho número. Bueno, el valor a buscar. Recuerden que para el buscar B, el valor a buscar tiene que estar en la primera columna de la tabla. Si yo voy a trabajar con la tabla de los trabajadores, yo me tengo que fijar que en la primera columna tenemos los correlativos. Por lo tanto, el valor a buscar debe ser un número correlativo. ¿Y dónde encontramos ese valor? Lo pescamos acá en esta lista desplegable. Entonces, el valor a buscar va a ser el número seleccionado, el 9. ¿Ya? Obviamente ustedes podrían haber marcado cualquier otro número y habría estado bien, sin ningún problema. Después le ponemos matriz tabla, le ponemos trabajadores. Igual como hacemos con el resto de los ejercicios. Punto y coma. Acá dice indicador de columnas. Ah, ya, ya. Si yo quiero saber para el indicador de columnas, yo tengo que ver que el run se encuentra en la segunda columna, ¿cierto? La primera está el correlativo, el 12 es el run, el nombre del 3, apellido paterno el 4, el 5, apellido materno, la 6 es el número de hijos, y el 7 es el sueldo base. Ah, entonces, si yo no conociera acerca de las funciones fila y columna, yo le pondría 2 y le diría que era una coincidencia exacta y aquí me va a dar el run del trabajador. Si yo quisiera obtener acá el nombre, pondría buscar B, pondría acá el número seleccionado, pondría los trabajadores, pondría el número 3 como columna, falso, ¿ven? Y aquí de a poco ya me estaría generando y aquí de a poco ya me estaría generando los resultados, ¿ven? Tengo aquí el número 9, tengo el run de este trabajador y tengo el nombre de la trabajadora, ¿ya? Y así podríamos seguir para adelante escribiendo el resto de las fórmulas para poder generar todos los datos que nos solicita el ejercicio. Quiero que se den cuenta que todos los números están escritos en orden correlativo. Entonces, obviamente que no es la idea que yo esté, por ejemplo, colocando acá el número 2, después que tenga que volver a otra celda, poner acá el número 3. Es una lata, ¿cierto? No, no es la idea tener que proceder de esa manera. Entonces, ¿cómo podríamos generar podríamos resolver este tipo de ejercicios de una manera más rápida? Bueno, ese ejercicio se podría resolver de una manera bastante más sencilla. ¿Se acuerdan que cuando estábamos al inicio de la clase, estábamos viendo en qué orden queríamos generar esta columna? ¿Se acuerdan? Ustedes me dijeron, ah, ya, profe, esa columna se genera hacia abajo. Y yo les había escrito que cuando yo genero hacia abajo, ¿ya? La construcción de estos números correlativos se hacía mediante la función fila. Ah, pero ¿qué es lo que pueden observar ustedes en este escenario? En este escenario ustedes se dan cuenta que los valores yo los quiero ir generando hacia el lado. Y cuando yo los valores los voy a generar hacia el lado, eso quiere decir que tenemos que trabajar con la función columna. La función columna es la que a nosotros nos va a permitir hacer este tipo de cosas. Entonces, voy a ir acá al rato y voy a poner lo siguiente. Cuando yo estaba trabajando con la fila, habíamos colocado para efecto de generar los números del 1 en adelante, yo me fijaba que el número de fila de la celda fuera el número 1. Independiente de las letras que ustedes pongan acá, podría ser la letra A, la F, podría ser ZZ, podría haber sido X, C1, da lo mismo. Las letras, podría ser XC, podría ser cualquier cosa. Pero cuando nosotros vamos a generar hacia el lado, me tengo que asegurar de que el número de columnas asociado con la celda sea el número 1. En este caso, chicos, ¿cuál es la primera columna que tiene, cuál es la primera letra que tiene el Excel?
para las hojas. Entonces yo sé que la A es la columna 1. Piensen ustedes que a cada letra es como si se le pudiera asignar un número. Y de hecho, esta función nosotros la vimos en la tercera clase de Excel. Se las pasé así súper piola. La A es la 1, la B es la 2. Cuando nosotros queríamos calcular el total de celdas que componen una hoja de cálculo. La E es la 5, la F es la columna 6, la 6, la G es la 7, bueno, y así en adelante, ¿ya? Hasta la XFD, que es la columna 16.384. Pero para aquí vamos a escribir todos los números para el lado. Basta con que me crean nomás. Entonces, muchachos, vamos para acá, donde dice correlativo, pongo igual el riesgo buscar B, valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado en este caso? Ah, el número nuevo, profe. O sea, el número que ustedes hemos seleccionado. Punto y coma. La matriz tabla. Bueno, ¿en qué matriz se encuentra esta cosa? Puede ser que dependiendo de su versión de Excel no les diga matriz tabla, puede ser que le diga matriz, puede ser que le diga tabla. Pero en el fondo, quiero que sepan que estamos hablando del mismo fenómeno. Entonces le ponemos acá matriz. Esta matriz se llama trabajadores, punto y coma, dice indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? Para el caso del correlativo, ustedes pueden apreciar que el correlativo se encuentra en la primera columna, el RUN en la segunda columna, el nombre en la tercera, el apellido paterno en la cuarta, 5, 6, 7. Entonces aquí yo no le voy a colocar un 1, porque si yo le coloco, ándalo, si aquí yo le colocara el número 1, eso quiere decir que cuando yo quiera saltar ahora a la celda del RUN, voy a tener que pescar esta fórmula, voy a tener que copiar, pegar, pucha, y cambiar el 1 por un 2, después cambiar el 2 por un 3. Y yo la verdad es que no quiero darme esa lata, porque a pesar de ser pocas columnas, ustedes tienen que pensar que en Excel pueden tener tranquilamente una tabla que tenga, por ejemplo, 300 columnas. Entonces no van a estar copiando y pegando 300 veces y estar cambiando los números a mano. Tiene que haber una forma más inteligente de hacer ese proceso. ¿Cuál es esa forma? Es la que vamos a ver acá. Indicador de columnas. Entonces, yo creo que estamos súper claros, chicos, de que tenemos que irnos propagando para el lado. ¿Ya? Cuando la fórmula se propaga para el lado, para la derecha, nosotros vamos a emplear la columna. ¿Por qué? Porque a medida que tú te desplazas hacia la derecha, van cambiando las letras. Las letras van evolucionando a la derecha y el número permanece fijo. Entonces, en este caso, yo voy a ocupar la función columna, ¿ya? El error más común que yo he visto acá, que en vez de elegir la función columna, hacia los cabros le ponen columnas, ¿ya? Recuerden que la función columnas, con S, es una función de conteo, al igual que la función filas, en plural. Pero cuando estamos hablando de la versión singular, eso ya no es conteo, sino que son funciones de referencia, de búsqueda y referencia. Entonces vamos a colocar aquí columna y vamos acá a colocar una referencia. Cuando el Excel te coloque ref significa escriba alguna dirección. Yo quiero escribir la dirección de alguna celda que esté presente en la columna 1. Podría haber sido la celda A1, ¿cierto? Si tú ves acá la letra, la A, por ejemplo, la A se encuentra, la A es la letra número 1, y el 1 es número de fila, pero podría haber sido, por ejemplo, no sé, A 12.342. Esa celda, a pesar de que está pero súper hundida por ahí abajo, igual está en la primera columna. A mí lo que me interesa cuando trabaje con la función columna es que si yo pretendo generar los números correlativos desde el 1 en adelante, que la letra corresponda con la de la primera columna de la tabla, con la primera columna de la hoja. Me da lo mismo acá el número. ¿Bien? Entonces luego colocar eso. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia quiero? Quiero una coincidencia exacta.
Entonces, cuando yo quiero una coincidencia exacta, le colocamos falso, ¿ya? Entonces, esa misma fórmula que acabamos de escribir, yo se las voy a compartir. Benjamín, no te preocupes por la hora porque se entiende que pueden haber algunos problemas, ¿ya? Así que no te... Y eso en general vale para todos ustedes. No se compliquen con el tema de la hora porque uno no sabe si es que tuvieron algún problema, se puede haber habido un corte de electricidad, puede haber habido alguna emergencia doméstica. Uno no sabe, uno no conoce, digamos, la realidad de todas las personas. Entonces, es más que entendible que si alguien llega atrasado, a veces no es porque quiere, sino porque a veces hay circunstancias que escapan de nuestro control, ¿ya? Es distinto si estuviéramos en el laboratorio y en la U. Ahí sí que corre la asistencia porque se supone que estamos trabajando en condiciones normales, ¿ya? Pero en esta situación es más que entendible, así que no te preocupes, Benjamín, pero se agradece la diferencia. Bueno, acá está entonces la fórmula, ¿ya? Ustedes quiero que vean que a pesar de lo ridículo que es el número 12.342, en realidad es para indicar solamente de que a mí lo que me vale es que la letra sea la número 1, ¿ya? Suponiendo que a cada letra tú le asocias un número. No es como el caso acá, chicos, cuando teníamos que completar la fórmula hacia abajo. Cuando teníamos la fórmula hacia abajo, en este caso la letra me importaba un pepino. Yo lo único que quería era que el número de fila fuera el número 1, ¿me entienden? Es como que cuando yo trabajo con la función fila, es porque voy a rellenar hacia abajo y lo que me importa es que el número que yo referencia sea el 1. Y la letra me vale nada misma. Pero cuando estoy trabajando hacia el lado, cuando quiero propagar hacia el lado, empleo la función columna. La letra tiene que ser la número 1, la letra A en este caso, y el número de fila, la verdad es que me importa un pepino porque la función columna solamente le interesa la letra. El acompañamiento a la letra no le interesa. Entonces, de acuerdo a eso, y como el orden que ustedes pueden apreciar acá es exactamente el mismo que tenemos acá, entonces ustedes pueden propagar hacia la derecha. Acá la instrucción nos dice, expresa el sueldo base en formato contabilidad. Bueno, le damos formato contabilidad. ¿Qué tanto? Si aquí yo cambio el número 9 por el 13, se dan cuenta que los números te van cambiando, ¿no? Entonces, en lugar de estar escribiendo la fórmula, sí, pero celda por celda, la escribo acá, después la escribo acá, acá y acá, digo, no, compadre, mi querido profe me enseñó una fórmula que es terrible bacán, una función muy bacán, que es la función columna. Yo escribo la columna una sola vez y después esto yo lo propago para el lado. Listo, y me da lo mismo si es que la tabla tuviera 500 columnas. ¿Qué me importa a mí? Total, yo propago para el lado, control D, y estamos listos. Esto obviamente funciona si es que el orden que yo te proporciono para trabajar es exactamente el mismo que tú tienes arriba. Ya, si yo tuviese, por ejemplo, barajado el nombre de la tabla, ahí tendríamos que recurrir a otras funciones como son índice y coincidir, ya que nosotros las vamos a ver con más detalle durante el mes de mayo. ¿Ya? Pero por ahora vamos a trabajar con este supuesto. Hasta ahora, chicos, ¿hay algo que no se haya entendido o una consulta que tengan? Por favor, planteenla acá en el chat. Ahora, hay una cosa bien importante con esto, ¿ah? Y que es, pero vital, para efecto ya de nuestro segundo certamen. ¿Ya? Para efecto ya del segundo certamen. Ustedes tienen acá una lista desplegable, ¿cierto? Ya. Ustedes saben que tienen la posibilidad de que si escriben cualquier cabeza de pescado, ya se supone que debería haber un mensaje de error. Pueden cambiar el número libremente y ustedes ven que los valores se van modificando conforme yo voy haciendo algunos cambios. Pero
Yo podría hacer esto con la lista desplegable. Yo podría ir a la celda de la lista desplegable, apretar la tecla suprimir y borrar el contenido de ella. Me gustaría que ustedes tuvieran el placer, por favor, de hacer esta cosa. ¿Qué pasó? Les aparecieron puros errores gato NA, ¿no? En la columna, o sea, perdón, en esa fila. Ese fenómeno tiene una explicación muy clara. Vamos a ver esto. Fíjense, buscar B. El primer argumento que le habíamos puesto al buscar B a lo largo del desarrollo de todo este ejercicio es el número seleccionado. El número seleccionado es el que nosotros tenemos en la celda amarilla. Si la celda amarilla está en blanco, el número seleccionado, ¿cuánto está valiendo? El número seleccionado te lo está marcando como 0. Y resulta que el 0 no está presente en esta columna. Entonces, si el 0 no existe dentro de esta columna, obviamente que obviamente que la función te va a entregar un mensaje de error, porque no está encontrando el resultado. Me dice, usted va a ir a buscar el número 0, y de acuerdo a ese número, usted me tiene que traer el RUN, el nombre, apellido, paterno, materno, los hijos, sueldo base, me trae todos los datos del trabajador que tenga el número 0. Pero resulta que no existe tal trabajador. Y como no existe ese número de trabajador, entonces no tenemos nada que hacer ahí. Nada que hacer. Por eso es que esto te entrega puros errores. Pero estamos de acuerdo que presentar así esto es más ordinario que ponerse un collar de almejas, ¿cierto? Entonces, ¿habrá alguna forma, creen ustedes que habrá alguna forma de poder disimular este problema? Para que no te diga gato NA o gato ND, según la versión de Excel que tengamos, con el C.error. Claro. Muy bien, Paula. ¿Por qué con el C.error? Porque nosotros tenemos que saber que como ingenieros, en la vida diaria uno tiene que convivir con el error. ¿Ya? Es inevitable que hayan errores en la vida. ¿Ya? Una cosa es que uno tenga súper claro de que tenemos la variable del error y la otra cosa es cómo nosotros vamos a manejar el error, cómo nos podemos anticipar a esa situación. Y como muy bien lo dice Paula, podemos emplear C.error. Entonces, usted viene acá a la primera fórmula de buscar B y entre el signo igual y el buscar B intercala el C.error y al final en el valor sí falso podemos dejar la celda en blanco. Así por ejemplo, y después podemos rellenar hacia el lado. Gracias a eso pasa más piola el error, ¿verdad? Por supuesto que aquí la fórmula yo la voy a copiar y se las voy a pegar. Lo bueno es que la fórmula, cuando ustedes la puedan visualizar en el video, va a aparecer así, va a estar como bien clarita. Pero como ahora estamos desarrollando la clase en vivo, es importante que ustedes también la tengan en sus computadores. Lo único que yo hice fue el buscar B, el número seleccionado, falso, todo eso, ya está listo. Eso ya era lo que ya habíamos construido. Simplemente yo entre el signo igual y la letra B de buscar B, le planteé el C.error, el amigo Excel se puso con el paréntesis que abre, y después del buscar B pusimos punto y coma, comilla, comilla, para decirle, compadre, si llega a producirse algún error, en vez de poner gato NA, gato ND, o lo que sea, usted ponga la celda en blanco. Es más elegante dejarlo así, estar dejando ahí los errores tirados. ¿Ya? Y después cerramos el paréntesis del C.error.
Chicos, ¿hay alguno de ustedes que todavía no tenga muy claro para qué sirve el C.ROR? Sino para repasarlo. Vamos a ponerle pausa. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para comentar nuevamente algunas cosas con respecto a la función C.ROR. Yo voy a tomar la fórmula que tenía originalmente. Esto por favor no lo hagan. Esto no lo hagan. Yo le voy a quitar acá el C.ROR. Y me voy a quedar con el error que genere. ¿Ya? La fórmula, lo que yo tengo para el lado, lo voy a borrar simplemente. Resulta que cuando nosotros estábamos desarrollando el ejercicio, nosotros teníamos la intención de que a partir del número que seleccionáramos, pudiéramos obtener todos los datos del trabajador, ¿cierto? Y para eso íbamos variando el número de columnas, usamos la función columna, y nos había resultado bastante bien. Por ejemplo, si poníamos el número 5, tú ves que todo esto venía pero de perilla, ¿cierto? Poníamos el 5, poníamos el 11, todo muy bien, todo muy bonito. ¿Y por qué funcionaba todo? Porque si ustedes se fijan, los números están entre el 1 y el 15. Para este contexto, por supuesto. Y resulta que los números entre el 1 y el 15 aparecen todos tipificados dentro de esta columna. Entonces, como está todo tipificado dentro de esta columna, obviamente que si yo te pido cualquier número que esté entre el 1 y el 15, el buscar B va a ser capaz de encontrar el resultado. ¿Qué es lo que ocurre acá, Belén? Resulta que si tú tienes acá, por ejemplo, el número 13, ya, y tú llegas ahí, pum, lo borras, ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta que al borrar esta celda, el Excel cree de que tú has escrito el número 0. Recordemos que muchas veces se interpreta para el Excel una celda vacía equivale a poner un 0. ¿Ya? Es como que hubiese un 0. ¿Ya? Para que lo veamos más claro, aquí el número seleccionado se está reemplazando por un 0. Y si yo voy a mirar esta tabla, me doy cuenta de que el número 0 no está por ningún lado. ¿Ya? Si hubiese, por ejemplo, si este trabajador, ponte tú, hubiese tenido acá el número 0, ahí estaríamos teniendo todos los datos de este compadre. Pero resulta que el número 0 nunca existió. No está tipificado, ese número no existe simplemente. Y como ese número, ¿ya? Y como ese número no existe, entonces el Excel, la función buscar B, va a decir, pucha, Belén, sé que me estás pidiendo que vaya a buscar a un trabajador que tiene el número 0 y resulta que no hay ninguno. Entonces, lo siento mucho, pero amiga, date cuenta, ¿me entiendes? O sea, no existe el número 0 en este caso. Y por eso no te puedo entregar RUN, nombre, apellido, hijos, sueldo base, porque no existe. ¿Ah? La función buscar B no puede mentir en ese sentido. Entonces, te va a entregar acá un mensaje de error. Pero pensemos que estos mensajes de error, en algún momento los va a ver el usuario, que somos nosotros. Y se ve harto feo que aparezcan estos mensajes de error. ¿Ya? Porque ya estamos claros que no existe el trabajador con ese código. Pero podría haber una manera un poquito más elegante de poder disfrazar ese error. Y para poder manipular el error, ¿ya? De una manera un poco más conveniente para nosotros, es que empleamos la función C.ROR. Porque eso nos va a sacar de muchos apuros. Bueno, ¿cómo lo hacemos? El C.ROR opera de la siguiente manera. Yo voy a tomar todo esto del buscar B, lo voy a seleccionar temporalmente y lo voy a cortar. Entonces vamos a ir acá al C.ROR. Anda la necesidad. Ahí. C.ROR.
Y tú ves que el sí.error tiene dos argumentos. Uno que se llama valor y uno que se llama valor sí error. Veamos qué es lo que nos dice el valor. El valor, en este contexto, significa lo siguiente, que en esta zona tú tienes que suministrar el cálculo o la fórmula que podría, y ojo ahí con el condicional, que podría generar un error, porque no lo sabemos todavía. Entonces yo voy a pegar esto. Entonces cuando yo pegue esta función, ¿te fijas? El buscar B, mejor lo voy a ver acá arriba porque abajo se ve como muy, aquí, se veía muy desordenado. Resulta que cuando yo tenía acá el sí.error, esta era yo he pegado en el argumento valor todo el buscar B. El buscar B corresponde a esa fórmula que te podría generar eventualmente un error. Tú ves que en algunos casos el buscar B no generaba error cuando seleccionabas un número válido y te genera un error cuando dejas la celda en blanco. Entonces, simplemente tú le dices, ese es el valor. ¿Qué es lo que va a hacer el sí.error? El sí.error va a tratar de calcular el valor de esta fórmula, de ver cuánto es lo que esta fórmula puede valer. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que esta fórmula puede valer? ¿Y qué pasa si es que esta fórmula no te generase un mensaje de error? Si el resultado no es gato NA, no es gato ND, sino que te pusiera aquí el RUN del trabajador o el dato que tú le estás pidiendo. Si no te genera error, entonces el resultado de sí.error va a ser el mismo resultado que te arrojaría la fórmula. Pero, si este compadre, el buscar B, llegara a originar un error, ¿ya? Debido principalmente a que no encuentra el dato que tú le estás solicitando, entonces el sí.error tiene, por decirlo de alguna forma, una vía de escape. Esa vía de escape viene dada por el argumento valor sí error. ¿Qué significa eso en castellano? Es como que te preguntara, Belén, ¿qué tengo que hacer yo como Excel si es que encontrara algún error en el buscar B? ¿Ya? Bueno, entonces tú le puedes decir ya, si te llega a aparecer un mensaje de error, podrías dejar la celda en blanco. Podrías escribir una letra X, no sé, y después cierras el paréntesis. ¿Ya? Si no quieres escribir una letra X, no quieres hacer un cálculo, puedes poner comilla, comilla, en el argumento que se llama valor sí error. Comilla, comilla, recordemos que es la manera algebraica de poder dejar en blanco una celda. Le damos Enter. Entonces, ahí funcionó la cosa. Y como me funcionó en este caso, pescamos el cuadrado verde y podemos propagar, ¿cierto?, esta fórmula hacia el lado, ¿cierto?, para que replique el mismo comportamiento. Entonces, cuando yo seleccione, por ejemplo, el número 7, me van a aparecer todos los datos de esta persona. Cuando yo marque el número 13, ¡pum!, te va a aparecer los datos de ella. Pero si yo borro la celda, recordemos que borrar la celda significa en el fondo dejar los números 0. En vez de que te aparezca toda esa corrida de gato ND o gato NA, te va a dejar la celda en blanco. ¿Por qué quedó en blanco? Porque la función si error tú la configuraste de tal manera que si hay algún error, te deje la celda en blanco. El sí.error te permite manejar, manipular, ¿ya?, de una manera más conveniente los errores. ¿Ya? Hasta ahí. No sé si ayuda a clarificar un poco más. Continuar con la grabación. Ya, muchachos, eso es con respecto a las funciones fila y columna. ¿Le iremos a volver a utilizar en algún momento? Puede que sí. Puede ser que estas funciones
retornen en el control 3, por ejemplo, del mes de mayo. ¿Quién sabe? Vayamos acá al ejercicio 3. En este ejercicio 3, nosotros vamos a construir una tabla de amortización. ¿Ya? Pero vamos a hacer una tabla de amortización bacán. ¿Ya? La del año pasado era como bien básica, pero la de este año va a ser pero muy, muy bacán. Porque acá hay muchos ingredientes y muchas cosas que tenemos que considerar. Este es un ejercicio bastante completo. Una cosa, niños, para que ustedes nunca la tengan, nunca, para que no se les olvide. Ya. Primero nosotros vamos a hacer el ejercicio consta de las siguientes partes. En primer lugar, nosotros vamos a suponer de que fuéramos a pedir un préstamo a un banco. ¿Ya? Entonces, desde esta celda vamos a tener una lista desplegable con todos los bancos que hayan. Después vamos a seleccionar la fecha completa, o sea, vamos a colocar el día, el mes y el año en que una persona se haya hecho cliente del banco. ¿Ya? Después de eso, vamos a calcular la antigüedad que tiene el cliente dentro de un banco. No sé si ustedes saben, pero después de cada cierta cantidad de tiempo, uno va cambiando como el estatus, por decirlo de alguna forma, que uno tiene para un banco. Por ejemplo, puede ser un cliente normal, en algún momento eres como cliente VIP, después puede ser cliente dorado, cliente platino, cliente de uranio, y a medida que avanza el tiempo te va haciendo más radioactivo para el banco. Algo así es lo que nosotros vamos a determinar, porque en base a la antigüedad que tú tengas como cliente, se va a determinar el tipo de cliente que eres tú para el banco. ¿Ya? Y según el tipo de cliente, si ustedes lo miran acá en la hoja de los datos, vamos a ir teniendo diferentes tasas de interés. ¿Ya? Por ejemplo, si tú estás en el Banco de Chile y eres cliente preferencial, tu tasa de interés va a ser del 0,35%. ¿Ya? Estos son datos ficticios. Si eres cliente dorado, tu tasa va a ser de 0,17%. Y esas tasas, como ustedes pueden apreciar, van cambiando dependiendo del banco en el que estén. Después, en la otra parte, vamos a colocar el monto que vamos a solicitar. Por ejemplo, 50 millones de pesos. La tasa de interés, nosotros la vamos a obtener de esta parte, en función del tipo de cliente y del banco en el que pertenezca. El tipo de interés. Hacemos una lista desplegable en donde coloquemos si el tipo de interés va a ser mensual, trimestral, semestral, anual o bianual, que era parecido a lo que ustedes tuvieron que hacer en el certamen 1. Después, la cantidad de pagos. ¿En cuántos meses vamos a hacer los pagos? Pueden ser en 3, 6, 9, 12, 24, 36 o 48 meses. Esas son todas las posibilidades y se tienen que registrar en una lista desplegable. Y después de esto vamos a calcular el valor de la cuota mensual utilizando la función pago. ¿Ya? Entonces, si el interés es mensual, la tasa se divide entre 12, si es trimestral entre 4, si es semestral entre 2, si es anual con 1, y si es bianual se divide entre 0,5. Y finalmente, construimos las tablas de amortización, usando dos nuevas funciones, la función pago int y la función pago print. La función pago int es lo que ustedes pagan por concepto de interés y el pago print es lo que ustedes están pagando por concepto de capital. Quiero que ustedes sepan, bueno, seguramente lo saben mejor que yo, que cuando se pide un préstamo, dicen ya 50 millones de pesos con una tasa de interés de, no sé, de tanto por ciento anual. Ya. Entonces la cuota va a ser de, no sé, 12.000 pesos. Pero resulta que el valor de la cuota
¿ya? La cuota se descompone como una suma entre lo que tú pagas por concepto de interés y por lo que tú estás abonando efectivamente a tu deuda, ¿ya? No es como cuando uno, por ejemplo, le puede pedir, qué sé yo, 10 lucas a un amigo y le dice, ya, te la pago en 2 meses, ¿ya? El amigo no te va a cobrar interés, te va a decir, ya, págame 5 un mes y me paga los otros 5 el mes siguiente. Listo. Pero en el banco no, pues el banco no es tu amigo. El banco te va a colocar aquí te va a plantar acá una tasa de interés. Bueno, y esa tasa de interés que te va a colocar el banco está, eh, está incluida dentro de la cuota. O sea, si tú pagas, por ejemplo, 12.000 pesos, no quiere decir que tú estás abonando tu deuda 12.000 pesos en forma íntegra, sino que pueden haber 7.000 pesos que estás pagando solamente por conceptos de interés y 5.000 pesos que estás abonando recién por la deuda. ¿Ya? Por eso es que al final de todos los periodos de pago tú terminas pagando mucho más, o a veces incluso el doble, del monto que habías solicitado. ¿Cómo se descompone eso? A través de pago int y pago print. Y aquí viene nuestra tabla de amortización. Esta tabla se ve bastante sencilla. Lo que nos piden es hacer, por ejemplo, una columna con los periodos. Los periodos tienen que ver, chicos, con la cantidad de pago en que ustedes vayan a pactar esto. Por ejemplo, si tú le colocas 9 meses, aquí yo espero que tú me generes los números del 1 al 9. Pero si yo te cambiara en la parte de arriba la cantidad de pagos de 9 la cambiamos a 24, yo quiero que ahora no estén los números del 1 al 9, sino que aparezcan los números del 1 al 24. Si tú ahora tienes 24 y después quieres hacer una simulación con 6 meses, tú me tienes que dejar los números del 1 al 6, ¿ya? Pero todos los números que vengan para abajo se tienen que borrar, ¿ya? Y por si fuera poco, queremos que en la columna del periodo se coloque una barra gruesa para indicar de que hasta ahí llega la hoja. Y para eso tenemos que generar una regla de formato condicional de celda. ¿Ya? Quiero que vean que el ejercicio es bastante completo. Es un ejercicio que en lo personal me gusta mucho, lo encuentro muy entretenido y considero que ustedes son dignos de aprender este tipo de cosas. En la columna del interés usamos el pago int para ver cuánto es lo que tú estás abonando por interés en un periodo determinado, cuánto es lo que tú estás pagando por capital y acá cuánto es el saldo de tu deuda. ¿Cuál es el saldo de tu deuda? Obviamente cuando lleguemos al último periodo de pago, la deuda va a tener que estar completamente liquidada, ¿ya? Va a tener que tener ahí 0 pesos, porque ya se terminó de pagar todo. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 3, un ejercicio bastante bélico, ¿ya? Un ejercicio muy, muy berraco, pero que yo creo que es bueno que ustedes lo aprendan a desarrollar. ¿Qué les parece lo que yo les he contado? Ya, vamos a los datos del banco y del cliente. Empecemos con esto. Dice así, construye una lista desplegable que contenga todos los nombres de banco que están en la hoja datos. O sea, yo voy a la hoja datos, empezamos a ver aquí datos para el ejercicio 3, perfecto. Tenemos los bancos y ustedes pueden ver que de Atlas hasta The Bank of Tokyo Mitsubishi, UFG, tenemos todo el listado. O sea, el listado empieza, por decirlo de alguna forma, en D47 y está terminando en D78. Ya, por lo menos ya sabemos de dónde tenemos que ir a pescar las cosas. Esta lista debe tener un mensaje que le advierta al usuario cuando haya cometido un error. ¿Ya? Ojo, un error súper común que ustedes cometieron en la parte del despliegue del mensaje es que no le ponían punto final a las cosas. Escribían Excel con minúscula, partían con minúscula la oración. Por ejemplo, escribía, por ejemplo, selecciona un número válido, ponían válido sin tilde en la A. Ponían número, no le ponían tilde a la U. Ya, todo eso implica harto descuento de puntaje.
¿ya? Entre otras perlas, digamos. Así que, ojo piojo. Ya, vamos aquí con lo del banco. Tenemos que generar una lista desplegable. Para eso, facilito, ¿no, profe? Datos, validación de datos, ¿no? Muy bien. Configuración, permitir, lista. Papita para el loro. Origen. Ah, ya. ¿De dónde voy a ir a buscar toda esta payasada? Acá. Venimos para acá arriba. Tomamos esto, ¿cierto? Desde Atlas y seleccionamos para abajo. Profe, a mí me apareció esto al principio, me dice datos y dice una exclamación. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Resulta que yo estoy tomando el rango que parte en D47 y llega hasta D78. Resulta que el rango D47, D78 tú lo puedes encontrar en cualquier hoja, ¿cierto? Es como buscar, no sé, un Juan Pérez en Chile. Puede haber un Juan Pérez en Conce, puede haber un Juan Pérez en Talcahuano, puede haber un Juan Pérez en Arica, en Punta Arenas, en Puerto Montt, Chiloé. Juan Pérez, yo le aseguro que en todas las localidades de Chile tiene que haber un Juan Pérez. Entonces tú tienes que especificarle, tú tienes que especificar en qué parte lo quieres ir a buscar. En D47, el D78 es como el Juan Pérez. Pero yo le tengo que decir, bueno, en qué hoja se encuentra, en qué hoja de nuestro libro se encuentra ese rango. ¿Ya? Cuando tú pones, cuando el Excel, mejor dicho, nos coloca datos y coloca una exclamación, es para decir, de 47 a de 78 es un rango que está presente en la hoja de los datos. El signo de exclamación es lo que permite separar el nombre de la hoja del rango. ¿Ya? Ese es el separador que hay. Voy a ir acá al mensaje error, el estilo. Como les he comentado en otras oportunidades, puede ser que les diga detener o algo por el estilo. Le coloco simplemente aquel estilo que tenga una X encerrada en un círculo, en una circunferencia con interior rojo. Título le voy a poner error. Y aquí, por favor, siempre pidiéndole por favor las cosas a la gente, selecciona un nombre de banco. ¿Ven? Y un punto final, ¿ya? Por puntuación también un punto, chicos. Por favor, selecciona un nombre de banco. Y otra cosa, los mensajes, ¿ya? Esto yo creo que también lo saben, los mensajes nunca se escriben todos en mayúsculas, ¿ya? Porque da la idea que uno estuviera gritando, ¿ya? Y ustedes saben que la gente histérica no es muy, no es muy agradable tener que estar con gente histérica. Entonces, esa es la idea, como que estuvieran gritando. Por favor, seleccione un nombre de banco. Tampoco incluir insolencia, incluir ofensas, algún agravio, por mucho que el usuario final se lo merezca. Le ponen aceptar. Listo. Entonces ustedes tienen acá, miren, miren qué belleza. Tenemos todos los bancos disponibles. Voy a colocar, voy a poner aquí un banco cualquiera. Voy a poner el Banco de Chile. ¿Por qué el Banco de Chile? Porque el Banco de Chile es el banco de la Teleta. Ahí está, Banco de Chile. ¿Y qué pasa, profe, si yo le escribo cualquier cosa? Ahí, cualquier cabeza de pescado, le aprieto Enter, ¿qué me va a decir? Error, por favor seleccione un nombre de banco. Bacán. Ya. Hasta ahí, yo creo que estamos súper bien, ¿cierto? Sí, profe, estamos bien. Ya. Dice, los días son números que varían entre 1 y 31, pero aquí dice, construye 3 listas desplegables según estas condiciones. Bueno, no se diga más, profe. Vamos a hacer solamente la del día porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde vamos a construir los días? Se supone que yo tengo que hacer un rango con los números entre el 1 y el 31. Ese rango no lo voy a hacer en la hoja del ejercicio, porque la idea es que uno no la contamine, ¿ya? Con celdas auxiliares, con rangos auxiliares, con cosas así. Para eso tenemos la hoja de los datos. Entonces, miren, yo simplemente
voy a venir para acá, voy a poner acá el número 1, voy a poner el número 2. Ahí espero que me alcance así el espacio para poder trabajar. Sí, de más. Voy a tener el 1 y el 2. Ustedes escriben el 1, escriben el 1, escriben el 2. Después seleccionan los dos números y con el punto de color verde que tienen ahí, empiezan a arrastrar hasta que ustedes ven que ese rectángulo blanco, se fijan que está indicando el número actual, hasta que ese rectángulo indique en su interior el número 31. Ahí está. Del 1 al 31 tenemos todos estos numeracos. Del 1 al 31. Perfecto. Entonces venimos para acá, para el día. Vamos al menú datos. Texto, validación de datos. Permitir cualquier valor. No, compadre. Tiene que ser los datos de una lista. Origen. ¿Cuál es el origen? Este rango que acabamos de crear. Y ustedes pueden, como siempre les he dicho, ustedes pueden crear todos los rangos que estimen convenientes. Del 1 al 31. Recuerden que si me dice dato, no está mal, porque estamos especificando en qué hoja estamos sacando la información. El mensaje de error, el título lo voy a colocar error. Mensaje de error, por favor, seleccione un número de días entre 1 y 31. Vamos a poner a aceptar. ¿Ven? Entonces aquí con el día, yo elegí un número entre 1 y 31. Profe, si escribimos cualquier tontera, ¿qué va a pasar? Miren, ahí. Por favor, seleccione un número entre día entre 1 y 31. Ya, lo voy a poner acá el número 5. Alguien me aparece y profe, ¿sabe qué? Estoy haciendo la lista desplegable, acabo de terminar, pero me doy cuenta que ese cuadrado, con la flecha que va para abajo, no me aparece. Ya, si no me aparece, no pasa nada. Ustedes presionan Alt y la flecha para abajo, y ahí les va a aparecer esta cosa. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner un día cualquiera. Bueno, y de esta manera, con este comentario, estamos terminando la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.